Buenas tardes, soy la profesora Karen Riquelme y esta es la clase número 3 de matemáticas que corresponde a esta semana. Recuerda que puedes seguir esta clase todos los días martes por la 102.9 y también a través del canal de YouTube Colegio Marista La Pintana Marcelino Champañán. Recuerda, todas tus dudas y actividades debes enviarlas al correo kriquelme@cmch.maristas.cl. El objetivo de esta clase del día de hoy es reducir expresiones numéricas aplicando las propiedades de las operaciones en el conjunto de los números racionales. Pero, ¿qué propiedades? Las propiedades de la adición y de la multiplicación de números racionales. Para eso necesito que tengas a mano tu texto del estudiante, tu cuaderno, lápices y te ubiques en un lugar en donde puedas prestar atención a la clase del día de hoy. Vamos a analizar las páginas 26 y 27 de tu texto del estudiante. Entonces te invito, ¿verdad?, a que tengas a mano los elementos necesarios para trabajar en la clase del día de hoy. Para esto vamos a recordar contenidos que hemos visto las dos clases pasadas. Los racionales es el conjunto de números más grandes que conoces hasta el momento. Recordemos que está compuesto por fracciones y números decimales que pueden ser positivos y negativos. Que el conjunto de los racionales se representa con la letra Q. Esta clase de hoy se va a dividir en dos partes. La primera de ellas vamos a trabajar solo las propiedades de la adición con números racionales y en la segunda parte trabajaremos las propiedades de la multiplicación con números racionales. Comenzamos entonces con la primera parte. Te vuelvo a recordar, propiedades de la adición con números racionales. La primera propiedad que vamos a trabajar es la propiedad de la clausura. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que si sumas dos fracciones, el resultado es otra fracción. Veamos entonces. El primer ejemplo es el siguiente. Puedes anotar conmigo si quieres. Fracción: 1/5 más 3/5. Si te diste cuenta, ambas son del mismo denominador. Ambas son fracciones, es decir, ambas pertenecen al conjunto de los racionales que se representan con la letra Q. Como son de igual denominador, lo único que debo hacer es sumar sus numeradores. Entonces, 1/5 más 3/5 es 1 más 3 es igual a 4. Mantengo el denominador, que es 5. Y el resultado de nuestra fracción es 4/5, en donde, al ser una fracción, pertenece a Q, es decir, al conjunto de los racionales. Segundo ejemplo, 3/4 más 1/6. Si te das cuenta, ahora las fracciones que acabo de nombrar son de distinto denominador. Las clases pasadas trabajamos en adición de fracciones de distinto denominador, en donde aprendimos diferentes estrategias. Esta vez yo voy a ocupar la más fácil que trabajamos, que es multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, luego multiplicar el numerador de la segunda fracción con el denominador de la primera y multiplicar los denominadores de manera horizontal. ¿Cómo hacemos esto entonces con el ejercicio? Veámoslo nuevamente. 3/4 más 1/6. Multiplico. 3 por 6, 18. 1 por 4, 4. Y 4 por 6, 24. Nos da como resultado la fracción 22/24
avos. Pero esta fracción la puedo convertir en una fracción irreductible. ¿Qué quiere decir eso? Que la divido, ¿verdad? Y que irreductible es hasta que ya no puedo dividir más. Entonces, la mitad de 22, yo ocupé el número 2, la mitad de 22 es 11 y la mitad de 24 es 12. Obtengo la fracción 11/12, en donde pertenece al conjunto de los racionales que se representa con la letra Q. Y ahí cumple la propiedad que me está hablando la clausura, que si sumo dos fracciones, el resultado es otra fracción. La segunda propiedad que vamos a trabajar es la propiedad conmutativa. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? Que no importa el orden en que sumes dos o más fracciones. El resultado siempre será el mismo. Ejemplo, 2/3 más 3/4. Te vuelvo a repetir. 2/3 más 3/4. Yo marqué en rojo el 3/4, la segunda fracción. Como son fracciones con distinto denominador, vamos a seguir la misma lógica. Voy a multiplicar. Cruzado, 2 por 4, 8. 3 por 3, 9. Y luego los denominadores. 3 por 4, 12. Obtuve como resultado la fracción 18/12. Simplifiqué hasta hacerla irreductible. Recuerda que simplificar es dividir. En este caso lo hice de 2. La mitad de 18 es 9. La mitad de 12 es 6. Aún puedo seguir simplificando hasta hacerla irreductible. En este caso la fracción es 9/6. Yo ocupé el 3. 9 dividido de 3, 3 veces. Y el 6 dividido de 3, 2 veces. Obtuve como resultado la fracción 3/2. ¿Recuerdas que te mencioné que había escrito con rojo la fracción 3/4? Lo hice simplemente para recordar que la propiedad conmutativa, lo que debo hacer, ¿verdad?, es cambiar el orden, en este caso, de las fracciones. Entonces ahora escribí primero con rojo el 3/4 más 2/3. Simplemente cambié el orden de las fracciones. Y hago la misma operación que utilizo para sumar. Y si te vas a dar cuenta, nuevamente obtienes como resultado 3/2. Eso es lo más importante, que el resultado, aunque cambies las fracciones de orden, el resultado debe ser el mismo. La siguiente propiedad es la asociativa. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? Si debes sumar 3 o más fracciones, puedes agrupar alguna de ellas e ir sumando el resultado con las demás fracciones. Yo hice lo siguiente. Dividí en dos partes mi cuaderno, en una parte izquierda y en una parte derecha. Y tengo la siguiente fracción. 1/3 más 3/4 más 1/6. Te pudiste dar cuenta que aquí todos los denominadores son distintos. Pero me habla de agrupar. Y una de las maneras de agrupar es utilizando paréntesis. Ya sabemos el orden. 1/3 más 3/4 más 1/6. Entonces, en mi parte izquierda yo hice lo siguiente. Puse en paréntesis 1/3 más 3/4, cerré el paréntesis y dejé afuera el más 5/6. Sumé 1/3 más 3/4, que es lo que corresponde al paréntesis, y sabemos que es lo primero que debemos hacer. Como resultado me dio 13/12. Y luego sumé 1/6, que es lo que tenía fuera del paréntesis. Obtuve como resultado al realizar esa operación 90/72. Simplifiqué hasta hacerlo irreductible. Primero obtuve la fracción 45/36, ya que simplifiqué por la mitad.
Luego obtuve la fracción 15/12 porque simplifiqué de 3. Y para finalizar obtuve la fracción 5/4, ya que simplifiqué nuevamente de 3. Y ahí obtuve mi fracción irreductible. En la parte derecha lo que hice fue escribir las mismas fracciones, es decir, 1/3 más 3/4 más 1/6. Pero ahora lo que hice fue cambiar los paréntesis. Antes estaban en la primera y en la segunda fracción, ahora están en la segunda y en la tercera. Debo resolver primero mi paréntesis, en este caso la adición. Muy bien. Como resultado de la adición, obtuve 11/12. Y ese 11/12 lo voy a sumar con 1/3, que es lo que me quedó fuera de la fracción. Y como resultado total, obtuve 5/4. Si te das cuenta, nuevamente, en ambos casos obtengo el mismo resultado. Lo importante de la propiedad asociativa es que ordeno a través de paréntesis, pero que independiente de donde ponga el paréntesis, mi resultado sigue siendo el mismo. La siguiente propiedad que vamos a trabajar en la adición, porque recuerda que estamos trabajando primero adición, es el elemento neutro. Si sumas 0 a una fracción, obtienes la misma fracción. El siguiente ejemplo es 3/5 más 0. Veamos entonces. 3 más 0 es 3. Y 5 más 0 es 5. ¿Por qué? Porque todo número al que se le suma 0 es igual al mismo número. En este caso, a la misma primera fracción que corresponde al conjunto de los racionales. La siguiente propiedad que vamos a trabajar en este caso es propiedad del inverso aditivo. Es nuestra última propiedad que tiene que ver con la adición. ¿Qué nos dice entonces la propiedad del inverso aditivo? Para toda fracción existente, existe una fracción opuesta de tal forma que al sumarle el resultado es 0. Vuelvo a repetir, para toda fracción existe una fracción opuesta de tal forma que al sumarle el resultado es 0. ¿Qué querrá decir esto entonces? Ejemplo de fracción. 2/3 más menos, esta va a ser una fracción negativa, y es menos 2/3 es igual a 0. ¿Cómo compruebo esto entonces? De la siguiente manera. Voy a escribir 2/3. Pero aquí en donde está lo relevante. Porque si bien es una adición, el siguiente 2/3 es negativo. Y recuerda que un positivo con un negativo nos da negativo. Entonces las fracciones van a ser las siguientes. 2/3 menos 2/3. Y cuando yo resuelvo esta resta que tiene igual denominador, voy a restar solo sus numeradores. Y 2 menos 2 es igual a 0. Y mantengo el denominador, que es 3. Mi fracción entonces es 0 partido de 3. Y eso equivale que es igual a 0. Todo esto puedes volverlo a ver y a repetir las veces que sea necesario en la página de YouTube del colegio, que sin duda te puede quedar mucho más claro, ya que están todos los ejemplos necesarios, ¿verdad? Para que puedas entender. La segunda parte tiene que ver con las propiedades de la multiplicación de los números racionales. Entonces, la primera propiedad de la multiplicación es la propiedad de clausura nuevamente. ¿Pero qué nos dice ahora? Que el producto de dos racionales
es otro racional. Recuerda que el producto es el resultado de la multiplicación. Estamos ocupando vocabulario matemático. Entonces, tengo dos fracciones. 2/5 por 7/3. Al ser fracciones, ¿verdad? Pertenecen a Q, a los racionales. ¿Recuerdan cómo multiplicar fracciones? Así es, primero multiplico los numeradores y luego los denominadores. En este caso, la fracción es 2/5 por 7/3. Multiplico primero entonces 2 por 7, que es 14, 5 por 3, que es 15, obteniendo la fracción 14/15, cuya fracción pertenece a los racionales y nuevamente cumple con la propiedad de la clausura, que en donde, ¿verdad? Al multiplicar dos fracciones obtengo como resultado otra fracción. La siguiente propiedad de la multiplicación es la propiedad conmutativa. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? En la multiplicación de racionales, el orden en que se efectúe la operación no cambia el producto, es decir, el resultado. Y yo tengo aquí nuevamente dos ejemplos. La siguiente fracción es negativa. Menos 2/5 por 15/4. Menos 2/5 por 15/4. Ya sabemos que debemos multiplicar primero los numeradores, ¿verdad? Entonces, 2 por 15 es 30 y 5 por 4 es 20. Pero no debo olvidar el signo y recuerda que cuando son iguales es positivo, pero cuando los signos son distintos es negativo. Entonces mi fracción, en este caso, va a quedar en menos 30/20. Pero yo volví a simplificar hasta hacerlo irreductible. Recuerda que irreductible es cuando ya no puedo dividir más. Y en este caso, mi siguiente fracción fue menos 15 décimos. Pero aún seguí simplificando y me dio como resultado menos 3 medios. Pero, ¿se cumple nuestra propiedad conmutativa? ¿Cómo lo hago entonces? Simplemente cambié el orden de las fracciones. Si primero tenía menos 2/5 por 15/4, ahora las invertí y primero tengo 15/4 por menos 2/5. El resultado de esa fracción nuevamente debería ser menos 3 medios. El producto, que es el resultado, no puede cambiar, independiente de que cambie el orden de mis fracciones. La siguiente propiedad es la asociativa, de que nos habla que en la multiplicación de dos o más racionales no importa el orden en que se agrupe. Pero para agruparlas entonces significa que voy a tener que tener un orden, que voy a poder ocupar paréntesis. Entonces, escucha las fracciones. 8/3 por menos 9/4 por 2/5. Vuelvo a repetir. 8/3 por menos 9/4 por 2/5. Lo que hice en primera instancia fue colocar paréntesis a las primeras dos fracciones, dejando fuera a la tercera fracción. Resolví lo de mi paréntesis, que son 8/3 por menos 9/4. Eso me dio menos 72/12. ¿Por qué menos? Porque recuerda la regla de los signos. Iguales positivos, distinto, negativo. Cuando obtuve menos 72/12, multipliqué con lo que había dejado afuera, que era el 2/5. Y ahora nuevamente vuelvo a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, 72 por 2, 144 como resultado,
y 12 por 5 es igual a 60. Pero recuerda el signo. Era 72 doceavos negativos por 2 quintos. Entonces, iguales positivos, distintos, negativos. Entonces, mi fracción como resultado es menos 144 partido de 60 avos. Simplifiqué y busqué la mitad de esos números y me dio como resultado menos 72 30 avos. Volví a simplificar y nuevamente obtuve como resultado menos 24 18 avos. Simplifiqué nuevamente y obtuve menos 12 novenos. Y simplifiqué una última vez. Yo obtuve 4 tercios. Ese 4 tercios tiene que ser el mismo resultado que me dé en la siguiente operatoria cuando cambie los paréntesis. Porque ahora en la segunda parte nuevamente escribí el mismo orden. Es decir, 8 tercios por menos 9 cuartos por 2 quintos. Pero te mencioné que en la primera parte puse en paréntesis la primera y la segunda fracción. Ahora dejé en paréntesis la segunda y la tercera fracción, dejando fuera la primera. Opero de la misma manera, multiplico numeradores, denominadores, obtengo un resultado del paréntesis y multiplico lo que dejé por fuera. Pero al hacer eso me debe dar exactamente el mismo resultado, que en este caso es menos 4 tercios. La siguiente propiedad de la multiplicación con números racionales es la propiedad del elemento neutro. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que al multiplicar cualquier racional por el 1, el producto es el mismo racional. Quiere decir la misma fracción, la misma primera fracción. Ejemplo, 5 novenos por 1. Si yo multiplico los numeradores 5 por 1, obtengo 5. 9 por 1, obtengo 9. Entonces mi fracción es 5 novenos. La misma, ¿verdad?, inicial. La siguiente propiedad es la propiedad del inverso multiplicativo. La clase anterior estuvimos trabajando con esta propiedad. ¿Y qué nos dice? Para todo racional diferente de 0 existe su recíproco, que también es un racional, y su producto es 1. En este caso, yo sé que el inverso multiplicativo, que lo trabajamos la semana pasada, es simplemente invertir la fracción. Es decir, el numerador se convierte en denominador y el denominador se convierte en numerador. Primer ejercicio, lo hice con una fracción en positivo. Pon atención. 2 quintos por el inverso multiplicativo. Y eso me tiene que dar como resultado 1. Veamos entonces. 2 quintos por, ¿cuál es el inverso multiplicativo? 5 medios. Di vuelta a la fracción. Y ahora multiplico numerador con numerador. 2 por 5, 10. Y los denominadores. 5 por 2, 10. Obtuve una fracción de igual unidad, es decir, los mismos valores, 10 décimos. Si yo divido 10 dividido de 10, eso me da un entero. El siguiente ejemplo lo hice con números negativos y la fracción es menos 2 novenos por el inverso multiplicativo y me tiene que dar resultado 1. Dejé el espacio. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? Hagámoslo entonces. Menos 2 novenos por, ¿cuál es el inverso multiplicativo? 9 medios. Pero ese 9 medios recuerda que es
negativo, porque aunque invertí los valores, la fracción era negativa. Y ojo aquí, porque cuando yo multiplico, tengo que tener cuidado con los signos. Voy a multiplicar los numeradores. 2 por 9, 18, y 9 por 2, 18. Pero dijimos los signos. ¿Y qué son los signos? Ambos son negativos. Entonces, al ser negativo, nuestro resultado queda positivo. Y en este caso, la fracción es 18 partido de 18 avos. Nuevamente se nos presenta una fracción de igual unidad. Cuando yo esto lo divido, 18 dividido 18 es igual a un entero. Y la siguiente propiedad que nos queda, que ya sería la última, es la propiedad distributiva. Y aquí quiero que pongas mucha atención, porque la propiedad distributiva tiene que ver con la multiplicación y con la adición. Es decir, utilizamos ambas operaciones básicas para poder resolver esta propiedad. El ejemplo es el siguiente y dice así: 3 cuartos por, paréntesis, 2 tercios más 4 quintos. Cierro paréntesis. Te voy a volver a repetir la fracción. 3 cuartos por, paréntesis, 2 tercios más 4 quintos. Aquí es algo muy importante. Dije que se mezcla la multiplicación y la adición. La adición es la que está en paréntesis. ¿Y qué debo hacer entonces? La multiplicación que me queda por fuera es la que debo multiplicar primero por la primera fracción que está en paréntesis y luego por la segunda fracción que está en paréntesis. Hagámoslos todos juntos entonces. Tengo, pon atención, 3 cuartos primero multiplicado por 2 tercios. Luego multiplico 3 cuartos por 4 quintos. Te vuelvo a repetir entonces. La fracción que quedó multiplicando se multiplica con las fracciones que están en los paréntesis. Volvemos a hacerlo entonces. 3 cuartos por 2 tercios más 3 cuartos por 4 quintos. Veamos nuestros resultados. 3 cuartos por 2 tercios, el resultado es 6 doceavos. 3 cuartos por 4 quintos, el resultado es 12 veinteavos. Entonces, ahora que ya tengo ambos resultados de haber multiplicado, sí puedo sumar lo que tengo entre medio de los paréntesis, que es 6 doceavos más 12 veinteavos. Veamos entonces, ya sabes que cuando tienen distintos denominadores puedes usar la estrategia, ¿verdad?, que hicimos en las clases pasadas. Multiplico 6 por 20 es 120, 12 por 12, 144 y 12 por 20, 240. Lo que hice yo aquí fue sumar entonces 120 más 44, eso me dio 264. Y mantuve el denominador, que es 240. Entonces mi fracción es 264 partido de 240avos. ¿Qué hice? Simplifiqué. Y simplifiqué de 2, o sea, la mitad. Obtuve 132 en el numerador y 120 en el denominador. Volví a simplificar de 2, es decir, a la mitad. Obtuve 66 en el numerador y 60 en el denominador. Y volví a simplificar hasta hacerlo irreductible. Esta vez lo hice de 2 nuevamente. La mitad de 66 es 33 y la mitad de 60 es 30. Pero aún puedo hacerlo irreductible.
Recuerda que simplificar es dividir y que hacer irreductible una fracción es cuando ya no puedo seguir dividiendo más. El 33, la mitad, es ¿cuánto? ¿Puedo hacer la mitad? No, en este caso lo hice de 3, porque el 3 en el 33 cabe 11 veces y 11 por 3 es 33. Y el 3 en el 30, 10 veces, que es lo mismo que decir 10 por 3 es 30. Y mi fracción es 11 décimos. 11 décimos. Entonces, en la propiedad distributiva pude, ¿verdad?, relacionar la multiplicación y la adición para poder, ¿verdad?, resolver las fracciones. Entonces, esta semana te va a quedar como actividad la página 28 del texto del estudiante. Recuerda, página 28 del texto del estudiante. Como ticket de salida para la semana, las páginas 12 y 13 del cuaderno de ejercicios, las cuales debes hacer llegar a mi correo electrónico para ser revisadas y retroalimentadas. Recuerda enviar todas tus preguntas y actividades a kriquelme@cmch.maristas.cl. Es muy importante que si tienes dudas me las hagas saber, igual que el envío de tus actividades. Espero que tengas una muy buena semana. Nos vemos la próxima clase.